Hola, queridos amigos, queridos pacientes. Hoy es miércoles 22 de abril, 4 de la tarde. Es el momento que me he comprometido contigo a participar en conjunto para desarrollar este consultorio virtual. Mi nombre es Abraham Ali, yo soy neumólogo, internista e intensivista y he decidido crear este consultorio para compartirte conceptos que tengan una base científica y te ayuden como paciente, como usuario, como persona inquieta a conocer sobre los temas de la salud y del mundo respiratorio. Me encuentro en Bogotá y probablemente igual que tú, estoy en cuarentena. Estoy visitando mi consultorio de modo episódico. El próximo lunes comenzaré a atender a algunos pacientes que pueden tener una necesidad prioritaria que sean vistos por mí, pero en general manejo los temas relacionados con el mundo respiratorio. Ahora voy a comentarte sobre un punto que puede ser supremamente importante para muchos de las personas que desean conocer sobre conceptos relacionados con el COVID, conceptos relacionados con la cuarentena. Ese es un tema supremamente importante. Entonces, te voy a hablar primero de tres definiciones que posiblemente hayas escuchado con frecuencia: contención, mitigación y supresión. Resulta que estos temas confunden a muchas personas. Te las voy a explicar para que sepas en qué fase nos encontramos, qué es lo que tenemos nosotros que hacer, cuál es la visión que pueden tener los diversos gobiernos de Latinoamérica para entender cómo hay que comportarse, qué significa cada una de esas fases y cada uno de esos momentos. Ahora, contención. Contención era la fase inicial de todo este proceso de la pandemia. Vamos a referirnos a un país, vamos a referirnos a Colombia. En el momento en que había algunos casos que llegaban de otros países, cuando el espacio aéreo estaba abierto, cuando nuestros aeropuertos estaban abiertos a otros países, en ese momento comenzaron a llegar pacientes con COVID, con coronavirus. ¿Qué pensamos nosotros en ese instante? Que una cosa, como país y todas las naciones, que una cosa importante era evitar que esos pacientes que entraran contagiaran a los demás. Mientras no se demostraran casos localmente en nuestros países, nos encontrábamos en fase de contención. Evitar que el virus se propagara en nuestras ciudades y en nuestros países. Eso es algo que ningún país lo ha podido lograr. Ustedes ven probablemente en las noticias que haya pueblos que dicen cerramos nuestras fronteras, pequeños pueblos en diferentes sitios. Ayer vi la noticia de San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar, que cerró las fronteras, colocaron una serie de alambres para evitar que las personas externas entraran. Son medidas que ayudan de modo importante, pero que cuando se aplican a nivel país no han logrado contener en ningún caso. Mas, sin embargo, es un intento de disminuir el impacto tan importante que pueden tener los virus. Contención. Ahora, vamos a pasar a la segunda fase, la que nos encontramos nosotros ahora, la fase de mitigación. La fase de mitigación significa ya existen casos locales. La enfermedad se está diseminando en todo el país y personas que no han salido, no han tenido viajes, no han ido a ningún país donde hubiese previamente coronavirus, COVID-19, ya se están contagiando de la enfermedad en nuestro país. Esa fase de mitigación es: tratemos de generar un aislamiento de modo que la circulación del virus se disminuya. Eso significa que la contagiosidad en ese momento está por encima de 1, es decir, cada persona enferma es capaz de transmitir el virus a otra persona. Y la tercera fase es la fase de supresión. La fase de supresión consiste en tratar de reducir esa contagiosidad por debajo de 1, es decir, que una persona no le transmite el virus ni siquiera a otra persona.
que esa transmisión se encuentre por debajo de 1. Eso es el estado ideal. Eso se logra cuando se produce, además del aislamiento social, se genera un cuarentena. Pero entenderás que las cuarentenas para lograr una supresión tienen que ser supremamente rígidas, supremamente exigentes. Entendido eso, que existe fase de contención, mitigación y supresión, voy a describirte una serie de puntos para que puedas entender cosas que posiblemente te preguntas y de las cuales tienes dudas. ¿Qué pasa si quitamos toda la cuarentena? Todos ustedes saben que algunos presidentes de Estados Unidos, de Brasil, por ejemplo, dicen que no creen en el coronavirus. Se están multiplicando en esos países las infecciones de modo dramático y están aumentando los muertos. Lo que sucede en Colombia y en otros países que han mantenido cuarentena y han ido liberando de a poco la situación es que la transmisión disminuye. Si quitáramos la cuarentena totalmente y comenzáramos a tener interacción social, lo que efectivamente sucede es que el virus se va a transmitir de una forma fácil de una persona a otra, y como no existen pruebas suficientes para saber quién está infectado y tampoco se pueden hacer en una persona muchas veces, caemos en la situación en la que el contagio se va a diseminar en toda la población y de esa forma habrá prácticamente infección masiva en la sociedad y adicional a eso habrá muertos de modo importante. Eso es para que entendamos qué pasaría si la cuarentena se libera normalmente y todas las personas andan en el servicio público y en el Transcaribe y en el Transmilenio y en el mío y en los sistemas masivos del metro de Medellín, etc. Vi que hay una persona de Bello aquí. Entonces, imagínense todo ese contacto social en el cual por el roce se pueden transmitir el virus y que una persona dentro de esos sistemas masivos de transporte estornude y se absorba eso y vaya a las mucosas de los demás, generaríamos sistemas terribles de contagio. Ahora, los que están enterados se van a preguntar por qué hay tantas camas libres en este momento en las unidades de cuidado intensivo. En la institución donde yo trabajo hay ocupación de cuidado intensivo cerca de un 20-30%, o sea, hay una cantidad de camas libres esperando ese pico epidemiológico, esa cantidad masiva de pacientes que se han presentado en otros países que requieren intubación y ventilación. Pero miren, la respuesta a lo que eso no se da está en la cuarentena, está en el aislamiento social. Algunas personas son desaplicadas para esto, no logran manejar el tema de la cuarentena de modo adecuado, pero en general Colombia ha sido disciplinado. O sea, tenemos que entender que la forma en la que Colombia ha manejado el tema de cuarentena se puede considerar aceptable. Entonces, en este momento, esas unidades de cuidado intensivo están listas esperando pacientes. Hay algunos que ya tienen COVID, que están intubados en esas unidades, pero la cantidad posible de pacientes en forma masiva no ha llegado. No ha llegado, y todo va a depender de cuál sea nuestro comportamiento futuro para entender si habrá más pacientes en cuidado crítico. Ahora, eso es la explicación de por qué hay camas en los hospitales, por qué los servicios de urgencia no están llenos y por qué hay camas en UCI. Ahora voy a pasar a explicarte por qué no ha habido lo que se llamaba antes, lo que probablemente ustedes escuchaban en los noticieros, que era el pico respiratorio. Pico respiratorio es que en abril y septiembre, más o menos, había cantidad de niños, sobre todo niños, en los servicios de urgencias con problemas respiratorios, con neumonía, supremamente enfermos. Eso es interesante que lo sepas, porque resulta que ese pico respiratorio este año no se ha dado. Desde el momento en que se inició el aislamiento social, se comenzó a usar tapabocas, comenzó la cuarentena, ese pico bajó. Contrario a pico, lo que se produjo fue una depresión importantísima. Y esa depresión se presenta precisamente porque no hay contacto entre personas, porque no nos estamos besando en la mejilla, porque no estamos saludando de mano,
o saludando de esta manera y transmitiendo los virus que posteriormente van a la vía aérea. Entonces mira cómo la situación del COVID está llevando a prácticamente ha desaparecido todo ese tema de transmisión de virus. Entonces, hoy en día también los servicios de urgencia están desocupados porque no hay tantas neumonías, ni enfermedades virales, ni influenza. El coronavirus ha venido a desplazar toda esa situación. Esa misma respuesta aplica por qué no nos estamos comportando como Italia y como España. No nos comportamos así porque esos países en su momento subestimaron la condición del coronavirus. Si pueden mirar hacia atrás, miren el video del primer ministro italiano cuando decía, esto es igual que la gripa de todos los años. Cuando eso se subestimó, comenzó la contagiosidad grandísima que llevó posteriormente a que la enfermedad estuviera diseminada y no hubo control al principio, y cuando se trató de tomar las medidas ya fue demasiado tarde, para que se entienda lo que está sucediendo en nuestro país. Me han preguntado si ya superamos la crisis. Entonces aquí tienes que entender que se esperaba para finales de abril un pico gigantesco en el cual todas las unidades, todos los hospitales estuvieran llenos, repletos y los médicos no diéramos abasto. Pero lo que en realidad ha sucedido es que en Colombia al menos se aplanó la situación. El número de defunciones está por debajo de 200. Compárala con los miles de los otros países. Por eso cuando escuchas al ministro, al infectólogo Carlos Álvarez, que ha estado al frente de toda esta situación, dicen, vamos ganando en los 10 primeros minutos del partido. Claro que sí. Nos falta todo el resto del año y probablemente toca prepararnos para que esta situación del COVID siga y se extienda durante todo el año. Lo que puede pasar es que haya picos pequeños que lleven a que haya aislamientos obligatorios durante unos días, luego liberar, luego aislar, de modo tal que es posible que el número total de infectados en Colombia sea exactamente el mismo que si no hubiese cuarentena. Eso puede pasar, pero las personas irán enfermándose de a poco, lo cual le permite al sistema de salud responder de una forma adecuada, esperar la vacuna, esperar medicamentos, etc. Entonces, no hemos superado la crisis y no la vamos a superar pronto. Te tengo esa mala noticia. Ahora, pensemos en frenar o no en frenar la actividad de las personas, el salir a las empresas a producir. Desde el próximo lunes va a salir el sector manufacturero, por ejemplo, y el sector de la construcción. Ya comienza la situación a volverse diferente, ya se quita el freno un poco, y si vemos en nuestros buses urbanos gente o buses atestados, verán cómo dentro de pocos días, no seguramente el miércoles que viene cuando nos veamos nuevamente, sino dentro de 14 días, cómo el número de casos va a comenzar a aumentar de modo importante. Pero también, entendiendo la economía, toca frenar y soltar para poder llegar a un funcionamiento social en que haya mucha gente que no esté padeciendo en este momento hambre por no tener la forma de conseguir el sustento diario. Entonces, otras frases que han surgido son: estamos siendo exagerados, esto no hay que hacerlo, la cuarentena no sirve de nada. Entonces, aquí viene el tema. Trata de compararte con países en los que ha habido estrategias diferentes, estrategias liberales, y verás la diferencia que hay en el número de muertos y el número de contagiados. Muy bien, levantar la cuarentena lleva a tener la percepción que no hay riesgo. Eso genera una percepción de bajo riesgo que en este caso es absolutamente inadecuada, porque entendiendo que la información que se dio en China no era exactamente precisa en número de defunciones, realmente el coronavirus es un virus terrible. El coronavirus productor, el SARS-CoV-2, productor de COVID-19, es altamente transmisible y genera más mortalidad que los otros virus a los que estamos acostumbrados. Ese es el secreto, porque a veces no se entiende bien
de qué estamos hablando. Ahora, ¿qué es el efecto rebaño? De eso te comenté un poquito la vez anterior. Cuando las personas de la comunidad se comienzan a contagiar y existe el relacionamiento de personas que ya tienen dentro de su cuerpo anticuerpos contra el virus, se produce un efecto de protección de los que no están vacunados. O sea, se comienza a transmitir esa defensa de los que ya se infectaron. Eso también ayuda. En muchos países, en este momento, ustedes dirán, ¿cómo está haciendo España, Italia, para que la curva después de una mortalidad tan elevada comience a bajar? En parte es eso, se llama el efecto rebaño, en el cual se transmiten las defensas de uno a otro para que lo puedas entender de forma fácil. Otra pregunta que ha surgido mucho, si me da COVID-19, ¿ya no me voy a enfermar más? Entonces, la respuesta es que esperábamos eso, esperábamos el comportamiento como los demás virus, pero no se ha presentado. Fíjate que lo que sucede es que algunos pacientes se han reinfectado. Yo tuve duda de este concepto hace unos 2 semanas, lo revisé y pensé, mi criterio era que era la prueba negativa al principio, después era positiva, pero cada vez se han encontrado más pacientes que estando asintomáticos y bien han recaído en la enfermedad. Por eso dije que el coronavirus COVID-19 es un virus realmente terrible y más agresivo de los demás. Como la primera parte de mis presentaciones de los miércoles, de este consultorio virtual, se lo dedico a yo explicarte un tema en especial y después respondo preguntas, ya llevo 16 minutos hablándote, entro en la última parte de lo que quiero que entiendas. ¿Has oído hablar del R0? R0 es el número reproductivo. Entonces, eso es qué tanto una persona contagia a otra. Aquí tienes que entender que hay dos cosas, R0 básico y R0 efectivo. El R0 básico es entender que si el virus no se toca, si no se hace ninguna intervención, una persona contagia entre 2 y 3 personas diferentes en una interacción en la vida diaria. Eso es lo que es el virus por su naturaleza. Ahora, el virus tiene otro concepto, R0, número reproductivo efectivo. Eso es dividido en 3 cosas que lo afectan, que permiten que no sea una cosa espontánea. Primero, si hay vacunas y medicamentos contra el virus, esa contagiosidad cambia, pero no hay. No hay ni vacunas ni medicamentos. Hay otro punto que es contagio por contacto. Entonces, ¿qué varía el 2 o 3 de transmisión? Que la gente se lave las manos y haga aislamiento social. Y el tercer aspecto no es aislamiento social, que es estar a 2 metros del otro. Recuerda, se está a 2 metros del otro porque al toser o estornudar, el coronavirus es capaz de viajar hasta 2 metros. Entonces, si mantienes esa distancia, no te vas a contagiar en teoría. Y el tercero es el aislamiento, que es lo que estamos haciendo. La cuarentena y no interactuando con los demás y disminuyendo la circulación del virus. Estos son los conceptos que te quería transmitir. Espero que te sirvan para entender, para comentar con los demás, para no creer en todo lo que aparece en ocasiones en las redes, que a veces es manipulado, cambiado por hacer generalmente bromas. Pero te comento que el coronavirus ha traído lecciones de humildad para todos y que nada volverá a ser igual. Ahora, voy a responderte las preguntas que me han dejado. Tengo un compromiso con ustedes de que las preguntas que dejen dirigidas al consultorio virtual las voy a contestar. Hoy voy a contestar 6 preguntas. Algunas complejas. Yo quiero decirte que no puedo formular medicamentos a través de las redes, a través de este Facebook en vivo. Eso es prohibido legalmente, es inadecuado desde el punto de vista médico. Algunos me piden formulaciones específicas y lo que te puedo dar son orientaciones. Orientaciones a Ana Lucía, GP. Dice,
tengo un granuloma pulmonar y soy fumadora, aparte de la vitamina C, ¿qué me puede recomendar? Dios le pague. Pues mira, Ana Lucía, en tu caso siendo fumadora y siendo fumadora activa, quedo preocupado. Quedo preocupado porque los granulomas son nódulos en el pulmón. Si el granuloma está calcificado totalmente, así que es una cicatriz, uno se preocupa poco. Pero si ese granuloma no está totalmente calcificado y tú sigues fumando, el riesgo de una enfermedad, de un tumor, es alto. ¿Qué te puedo recomendar? Que en tu consulta médica donde tú vivas te hagan una escanografía del tórax para mirar las características de ese nódulo y determinar si es un nódulo de riesgo o no. En Colombia, en la institución donde yo estoy, en la Fundación Neumológica Colombiana, existe un programa que se llama Diagnóstico Temprano de Cáncer Pulmonar. Entonces el paciente va allí y se le hacen pruebas de función pulmonar, se le hace una escanografía, lo ven unas doctoras que son expertas en detectar pronto el cáncer de pulmón. Eso es una opción. Si no estás en Bogotá, un neumólogo de otro sitio puede ayudarte, un internista, un médico general puede ayudarte en eso. Mari Castellanos pregunta, doctora Lee, buenos días, me sacaron un examen, no lo ha visto el neumólogo porque no había y ahora por esta pandemia, por favor, ayúdeme. El examen dice fibrosis, enfermedad pulmonar intersticial difusa, cardiomegalia, colelitiasis, ese es el resultado. Entonces, ven, te lo desgloso rápidamente. Cardiomegalia es el corazón grande, colelitiasis son cálculos en la vesícula y enfermedad pulmonar intersticial con sospecha de fibrosis pulmonar es una enfermedad en la cual el pulmón se pone duro, da ahogo, disminuye la oxigenación cuando te la miden con una oximetría. Hay que estudiarlo más a fondo, hacerte pruebas de función pulmonar. Hoy en día en Colombia existen 2 medicamentos que antes no estaban y que te pueden ayudar a detener la enfermedad, a frenar el crecimiento. Ahora, Orfilia Cárdenas Pimienta. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Tengo un hijo de 17 años que tiene bolas en el cuello y duelen, tiene dolor de garganta y fiebre, además de cansancio físico. Su hijo se llama Ibrahim. Ibrahim es Abraham en árabe. Entonces, nuevamente quedo preocupado con esta pregunta. La fiebre y las bolas en el cuello con malestar de garganta pueden ser algo infeccioso. Si es infeccioso, qué bueno, porque uno puede tratarlo fácilmente como un antibiótico. Pero eso que describes con fiebre y bolas puede también tratarse de un tumor. Los tumores que dan esto se denominan a veces linfoma. Es una consulta complicada, pero mi punto contigo es que independiente del COVID, tienes que conseguir un médico que vea a tu hijo de una forma presencial y juiciosa y examine todo eso para ver si hay que tomar biopsias. Juliano Cova Galindo dice, desde el 23 de marzo estoy con malestar en la garganta, tos leve, obstrucción nasal, se me dificulta respirar y no he tenido fiebre, pero el oxímetro marca una información normal. La doctora me dijo que era faringitis. Esto puede ser una cosa supremamente sencilla, evidentemente puede ser una faringitis, te dieron el tratamiento, Juliano, que no funciona, eso a veces sucede, no porque es una mala práctica médica, sino porque las bacterias son resistentes a unos antibióticos y a otros no. Tu cuadro es demasiado general, pareciera efectivamente sinusitis, requiere seguramente una escanografía acá de los senos paranasales para que te puedan ayudar mejor un médico a formular. Aquí hay varias personas, Neira Escorcia, Francia Hernández, María Romero, que preguntan por tos seca, que qué se hace con la tos seca. Mira, te invito a que mires mi canal de YouTube. Además de estos Facebook en live, en vivo, tengo un canal de YouTube que se llama Pulmón Crítico. Busca en YouTube Abraham Ali, MD o Pulmón Crítico y ahí hay cerca de 80 videos que le enseñan a los pacientes sobre qué pueden hacer en diferentes situaciones, cuál es la probabilidad de su enfermedad y ahí habla mucho de la tos seca. La tos seca
los neumólogos decimos que cuando llega un paciente con tos seca de larga data queremos pasárselo a otro neumólogo porque es difícil de evaluar, y eso es relativamente cierto. Primero uno hace un diagnóstico clínico, sospecha una enfermedad, da un tratamiento que puede ser desde senos paranasales, desde problemas de la faringe, de reflujo hasta problemas pulmonares y muchos otros, hasta psicológicos. La tos seca es un mundo gigantesco de estudios, mira los videos y verás un poquito más, te aproximas a esa situación. Y Franci Hernández dice, ¿cómo subo las defensas, Dios mío, para que no me den enfermedad? Esta pregunta aparece con frecuencia en diferentes contextos. Yo tengo pacientes que me consultan específicamente por eso, que cómo hacer para subir las defensas, y mi respuesta es adecuada alimentación, actividad física, buen patrón de sueño, manejo del estrés. Esas son las cosas que te pueden ayudar a ti un montón a subir las defensas, o sea, mantener una vida saludable. Medicamentos mágicos, la vitamina C puede ayudarte si hay deficiencia. Todo el grupo de las vitaminas te ayudan, pero si hay deficiencias que te están dando el problema de que te infectes con frecuencia y que tengas las teóricas defensas bajas. Mi punto es que las defensas bajas casi siempre son otras enfermedades y no defensas bajas. En el mercado hay medicamentos que hoy en día se venden con este objetivo, algunos de ellos naturistas, como tengo por aquí, pero existen probabilidades de ayuda. Pero lo que dije antes es la clave del mensaje. Muy bien, llevamos media hora conversando. Voy leyendo algunos mensajes que tengo acá, y si hay preguntas que aparezcan en este momento y las puedo responder, lo haré con el mayor gusto antes de acabar. Héctor manda un mensaje que no entiendo bien, dice, solo para ricos, de pronto por los pobres verlos nos cobran. No entiendo bien, pero no sé si me está atacando Héctor a mí o agradeciendo que dedique este tiempo a enseñarles cosas, pero igual hago el reconocimiento del mensaje. Hay saludos de Ramírez, de Juliano, a quien ya le contesté, de Lucy Ruiz, Diana Betancourt, Guillermo Contreras, mi amigo desde Chile, Libardo Torres, Ingrid Peña, desde Magangué, Bolívar. Yo soy de Magangué, con mucho orgullo. Saludos. Sanella, Odilia, claro, preciso y conciso. Oscar Vera. Saludos a Oscar. Después me pregunta Guillermo, ¿qué opina de la cuarentena por sectores, por ciudades o por parte de las ciudades? No me gusta esa estrategia porque eso significa exponer a un grupo de personas, a un grupo de población, a que se contagie, que se transmita el virus, en otra no, después que acá se lo contagie. Yo creo que es mejor una estrategia global por sexo, por edades, por tipo de personas, o ir liberando de a poco, como se está haciendo en Colombia, por diferentes sectores. Creo que liberan demasiado rápido todos los sectores. Me parece mejor. Carmen Cecilia Rieta dice, ¿cómo se transmiten anticuerpos por el efecto rebaño? Fíjate que la transmisión se da precisamente por ese contacto social que todos tenemos, aunque no sabemos en ocasiones cuando se hablan las personas, no solo se transmiten virus, sino anticuerpos de una persona a otra y por el contacto social. Ana Milena, saludos. Paulina Alves, qué alegría verla por aquí. Está en España, qué bueno. Elizabeth Herrera dice, mi madre desde hace 2 años, diagnóstico de tuberculosis, he visto mejoría, antes el pulmón derecho tiene muchas cavernas, hicimos cambio de neumólogo por no haber resultados según tomografía, tiene bronquiectasias, el resto negativo, le han realizado biopsia. Esta es una pregunta compleja, si sale todo negativo es que seguramente ya no tiene tuberculosis, está controlada la tuberculosis sin duda, pero la tuberculosis deja secuelas, enfermedades obstructivas graves que parecen un EPOC, eso es lo que puede estar sucediendo. Silvia, en aislamiento social, ¿qué es indispensable para usted? Tapabocas, guantes y gafas. Yo hablé de eso la vez pasada, Silvia. En el aislamiento, todas las personas en la calle deberían usar tapabocas. Ojo, cuidado
porque se vuelve peor el remedio que la enfermedad, estar tocando el tapabocas, porque si lo tocas después de haber tocado superficies externas, estás en grave riesgo de contagio. No es necesario tampoco guantes y gafas como es, sino mantener la distancia de 2 metros y usar el tapabocas y lavarse las manos vigorosamente más de 20 segundos cuando has estado expuesto al medio externo. Cuando llegas a tu casa, de eso he hablado en ocasiones anteriores, tienes que tener un kit con alcohol al más del 70%, por ejemplo, para rociar la superficie, la planta, la parte baja, la suela de los zapatos y hacerte lavado de manos y usar alcohol glicerinado. Juan Carlos, saludo, dice que está pendiente. Ana Milena, también, doctor, ¿qué son los broncodilatadores y para qué sirven? Los broncodilatadores son medicamentos que se utilizan inhalados y sirven para el tratamiento del asma, del EPOC y de enfermedades agudas recientemente te hayan generado, por ejemplo, bronquitis y te cierran los bronquios. Hay de diversos tipos. Ana Milena preguntó eso. Carol allá, saludos. Carito, conozco muy bien. Marta Prieto, creo que está en los lados de Villavicencio, saludos. Jacqueline, bendiciones. Ya vamos más del 70%. Nidia Arciniega, desde que me estoy dando baños de sol diario 20 minutos a las 8:30 me siento nueva, salgo a la puerta, mentalidad de estar recibiendo vitamina D y créame que es fenomenal. Bueno, esa es una sugerencia perfecta. Ahora ya liberaron en casi todos los sitios para hacer actividad física en Colombia, para salir a trotar o a caminar de modo individual. Creo que es muy bueno. Recuerda no salir en grupo y no estar en contacto con los demás cuando salgas a caminar. Oscar saluda, Mariluna, le gustan estas invitaciones que doy. Yorley Torres, también conozco, saludos. Odilia Catalina, desde Cincelejo, su programa. Bueno, para un programa, qué agradable esta forma de denominar este consultorio virtual. Diego León dice, fui fumador, problemas para el pulmón, tomé prednisona, sí, pero me funciona bien, pero a los 20 días vuelven las molestias. Importante pregunta, las personas que tienen molestias a repetición y toman prednisona pueden sentir mejoría porque pueden tener asma o EPOC, pero se van a producir daños pulmonares severos con el paso del tiempo, a los huesos, a generar cataratas. No es bueno el consumo de prednisona y otros corticoides de modo prolongado. Se utiliza por ciclos muy cortos y yo creo que con eso que me colocas allí, Diego León, tienes que estar muy atento a cuál es tu verdadero día. Francisco Bolaños, desde Ipiales, frontera con Ecuador. Estamos pasando por un momento crítico por muchas personas de Ecuador llegando. Es triste nuestros fenómenos de frontera con Venezuela, con Ecuador. Hay muchas personas de estos países hermanos que hoy en día están sufriendo demasiado. Mi sugerencia es ser solidarios, pero buscar mantener el aislamiento social, ayudar en lo que se pueda ayudar. ¿Qué tan buenos son esos medicamentos? Ya te contesté. Rosalba, doña Rosalba, saludos a su esposo. Espero que esté bien del EPOC y de los pulmones. Diana, excelentes consejos. Dice que las defensas bajan por alguna enfermedad a los que se debe que salgan herpes en la boca. El herpes es una enfermedad cíclica progresiva que aparece y desaparece y cuando hay exacerbaciones, empeoramiento de las otras enfermedades, vuelve y aparecen o aparecen con fiebre. No siempre indican baja defensa, sino que eso queda crónico en diversos sitios del cuerpo. Ana Milena, Semis, Isabel, Marta Isabel, Mari Luna, saludos de Popayán. Y Silvia dice, los ancianos deberían estar aislados hasta la vacuna. Tristemente tengo que decirte que sí, que es lo ideal. La definición de anciano puede ser complicada en estos momentos. Estamos teniendo un punto de corte de 70 años. Pero si las personas tienen que salir, por favor, las personas mayores de 60 años optimicen las medidas de protección, obsesivos con el tema de las medidas de protección más que los demás. Miren que en Colombia se estaban muriendo más personas jóvenes en un momento, pero si miran los 3 últimos días, excepto un paciente de 38 años, todos han sido personas de edad. Entonces, cuidarse al extremo y ser obsesivo es el mensaje que yo les dejo desde Pereira, Ceni, Juliet. Salud.
terminé esa parte. 35 minutos hablando para ustedes. Nos vemos el otro miércoles. Un paciente al que quiero mucho, que no lo vi aquí, al menos saludando hoy, me pidió que la próxima hablase sobre los cuidados que hay que tener con el coronavirus, específicamente en las personas de edad, en las personas mayores de 60 o 65 años. Así que la próxima haré un consultorio virtual sobre este tema. Si estás interesado, nos vemos en una semana.